Hola a todos. Hoy quiero compartir la historia de alguien muy cercano a mí. Una mujer que en un solo día experimentó lo que muchos no experimentan en una década entera. Su historia, Pilar, es de esas que parecen un guión de comedia romántica, llena de situaciones absurdas y vergonzosas, pero lo que ocurrió debajo de todo eso fue un drama humano muy real y doloroso. Para escuchar esta y otras historias impresionantes, suscríbete al canal. Nos encantaría tenerte como miembro de nuestra comunidad. Esto ocurrió hace unos años, en pleno fin de semana de la boda de su sobrina en Londres. Un evento que, para ella, ya era un campo minado emocional. Acababa de salir de un divorcio que la había dejado destrozada y, para colmo, su exmarido estaría allí. La solución que encontró para lidiar con la presión familiar y la humillación de enfrentarlo fue, como mínimo, desesperada. Y fue esa decisión, tomada por la inseguridad y la necesidad de mantener las apariencias, la que desencadenó una serie de acontecimientos que la llevaron a tocar fondo y, paradójicamente, a una liberación que nunca imaginó posible. Ojalá pudieran entender el estado mental de Pilar en ese momento. A sus 50 años, se sentía invisible. Sus hijos ya eran adultos, su matrimonio de décadas estaba roto y su familia la trataba con una mezcla de lástima y crítica, como si fuera una pieza que ya no encajaba en ningún sitio. La idea de afrontar ese matrimonio sola, bajo las miradas compasivas y los comentarios maliciosos de sus familiares y, para colmo, con su exmarido, Ricardo, presente, era una pesadilla. Así que hizo algo que la mayoría solo consideraríamos en un momento de desesperación total. Contrató a un acompañante, un profesional, pagado para ser el novio perfecto por un fin de semana. Era un plan arriesgado, una mentira elaborada para proyectar una imagen de felicidad que no sentía. Lo que no sabía era que ese día en particular, el día principal de los eventos de la boda, sería el día en que todas sus mentiras, y las de los demás, saldrían a la luz, obligándola a enfrentarse no solo a su exmarido o a su familia, sino, sobre todo, a sí misma. El día de la boda, el centro de todo el viaje, amaneció gris y con una ligera llovizna, típica de Londres, que parecía reflejar a la perfección el estado de ánimo de Pilar. Pasó la mañana preparándose en piloto automático, con un nudo de ansiedad en el estómago. Conocer a toda su familia, y en especial a Ricardo, su exmarido, era algo que temía profundamente. Me contó que, al mirarse en el espejo, ajustándose un elegante vestido que parecía no ser suyo, se sintió como una impostora. La mujer que vio allí, con su maquillaje impecable y sus discretas joyas, era solo una fachada, un disfraz para la inseguridad y la soledad que la consumían. Nicholas, el acompañante que había contratado, tenía previsto llegar en 1 hora, y la idea de tener que mantener esa mentira delante de todos, de tener que fingir una intimidad que no existía, la aterraba. Solo quería que el día pasara rápido, que el tormento terminara pronto. Nicolás llegó puntual, un hombre de unos 45 años, con una sonrisa serena y una mirada que parecía ver más allá de la fachada que ella intentaba mantener. Era exactamente como lo describía el anuncio. Encantador, culto y con una presencia que inspiraba un respeto sereno. No hizo muchas preguntas. Solo la miró un instante y le dijo que estaba hermosa, con una sinceridad que la sorprendió. De camino a la iglesia, intentó darle algunas instrucciones finales, la historia que debían contar, quiénes eran las personas importantes, pero él la interrumpió con suavidad. Le recordó que era un profesional, y que solo tenía que intentar respirar y confiar en él. Para Pilar, que había pasado toda su vida sintiendo que necesitaba controlarlo todo y a todos para no derrumbarse, confiar en un completo desconocido fue el primer y más difícil paso de ese día. Poco sabía que esta entrega forzada sería el comienzo de su liberación. Llegar a la iglesia, un imponente edificio de piedra en pleno corazón de Londres, fue la primera gran prueba para Pilar. Me contó que al bajar del coche, con Nicolás a su lado ofreciéndole el brazo, sintió decenas de miradas sobre ella. Eran los invitados, la familia, todos curiosos por ver a la solitaria divorciada y, sobre todo,
por evaluar al misterioso hombre que la acompañaba. Se sentía como un animal en exhibición, cada sonrisa, cada asentimiento parecía cargado de juicio. La presencia de Nicolás, sin embargo, era como un ancla. Caminaba con serena confianza, saludando a la gente con encantadora formalidad, y su serenidad empezó a contagiar a Pilar, dándole la fuerza que necesitaba para mantener la cabeza alta y afrontar esa primera oleada de escrutinio. Ya no estaba sola. Tenía un aliado, aunque fuera un aliado al que le habían pagado por estar allí, y en ese momento, eso era todo lo que importaba. Dentro de la iglesia, el ambiente era aún más intenso. El sonido del órgano, las flores, los invitados susurrando entre sí, todo parecía intensificar la ansiedad de Pilar. Y entonces lo vio. Ricardo, su exmarido, estaba al otro lado del pasillo, hablando con un grupo de amigos. Se le heló el corazón. Incluso después de años, su presencia aún tenía el poder de desestabilizarla. Parecía estar bien, seguro de sí mismo. El mismo hombre al que una vez amó y que, en cierto modo, aún la rondaba en la cabeza. Fue en ese momento de vulnerabilidad, cuando sintió que iba a desfallecer, que Nicolás, percibiendo su angustia, se inclinó y le susurró algo al oído, algo que nunca me dijo qué era. Pero el efecto fue inmediato. Pilar respiró hondo, se enderezó y, por primera vez, logró mirar a Ricardo sin apartar la mirada, sosteniéndole la mirada con una dignidad que la sorprendió incluso a ella misma. La batalla de ese día apenas había comenzado, pero ella acababa de ganar la primera, y la más importante, escaramuza. La recepción de la boda tuvo lugar en un elegante salón con candelabros de cristal y un ambiente de alegría que, para Pilar, parecía una afrenta a su estado de ánimo. Me contó que se sentía como una actriz en el escenario, interpretando el papel de la tía de la novia feliz, mientras en su interior libraba una batalla silenciosa. Nicolás, siempre a su lado, era el compañero de escena perfecto. Charlaba con sus familiares, se reía de los chistes malos de un tío, elogiaba el vestido de una prima, todo con una naturalidad que la dejaba impresionada y, a la vez, un poco asustada. Era demasiado bueno en eso, ver a Ricardo, su exmarido, pasearse por el salón, saludando a amigos en común. Era una tortura constante. Cada sonrisa, cada gesto, le traía un torrente de recuerdos y la dolorosa pregunta de ¿y si? Intentó apartar la mirada, concentrarse en Nicolás, en la copa de champán que tenía en la mano, en cualquier cosa que la distrajera de ese fantasma del pasado que insistía en atormentarla. Fue durante uno de esos momentos de distracción, mientras observaba la pista de baile, que ocurrió algo inesperado. Ricardo empezó a caminar hacia ella con una expresión que no pudo descifrar. El pánico se apoderó de ella de inmediato. ¿Qué quería? ¿Una conversación? ¿Una escena delante de todos? Fue entonces cuando Nicolás, con la misma aguda percepción que ya había demostrado, actuó. Antes de que Ricardo pudiera alcanzarlos, Nicolás la tomó de la mano y la condujo a la pista de baile. La mejor manera de evitar conversaciones indeseadas es perderse entre la multitud. Se dice que dijo, según ella. Y allí, en medio de docenas de parejas felices, bajo los focos, Pilar se encontró bailando con el hombre que había contratado para fingir ser su novio. Y por primera vez ese día, en lugar de sentirse una impostora, se permitió sentir un destello de ligereza, un breve instante en el que la música alta y el movimiento de los cuerpos a su alrededor ahogaron el tumulto interior. Ese gesto de Nicolás, de llevarla a bailar, fue el primer momento en que el guión que Pilar había creado en su cabeza empezó a fallar, dando paso a algo inesperado y genuino. Me contó que, mientras bailaban, sintió una extraña sensación de seguridad. Nicolás la guiaba con suave firmeza, con la mirada fija en ella, creando una burbuja protectora en medio de aquella sala abarrotada. Por primera vez en años, se sintió mujer, no como la ex esposa de, la madre de, o la divorciada de la familia. Era simplemente Pilar, una mujer bailando con un hombre que la hacía sentir interesante y deseable.
La línea entre la actuación y la realidad empezó a difuminarse peligrosamente. La cercanía de sus cuerpos, el ritmo de la música, todo conspiraba para crear una intimidad que no estaba en el contrato. Y esta sensación, aunque la asustaba, también la despertó a una parte de sí misma que creía muerta hacía mucho tiempo. La parte que aún era capaz de sentir mariposas en el estómago. Al terminar la canción, se retiraron a un rincón más tranquilo de 1920, la sala, cerca de un balcón con vistas a los iluminados jardines londinenses. La ligereza del baile dio paso a una nueva tensión en el ambiente cuando Ricardo, su exmarido, que los había estado observando desde lejos, finalmente se acercó. Llegó con una sonrisa forzada, un aire de curiosidad que apenas disimuló su sorpresa al verla en tan buena compañía. Pilar sintió que su cuerpo se tensaba, preparándose para el interrogatorio velado, para los comentarios pasivo-agresivos que tan bien conocía. Miró a Nicolás, buscando al actor que había contratado, pero se encontró con la mirada del hombre que la había guiado a la pista de baile. Nicolás, al notar la llegada de Ricardo, se colocó sutilmente a su lado, no agresivamente, sino como un pilar de apoyo. El enfrentamiento que tanto temía Pilar estaba a punto de suceder, y el escenario para la gran revelación de ese día estaba preparado, con los tres protagonistas finalmente reunidos bajo la misma luz. La conversación que siguió fue, según Pilar, una de las más surrealistas de su vida. Ricardo se acercó a ella con ese aire de superioridad que ella conocía bien, haciendo preguntas que, en realidad, eran pullas disfrazadas de cordialidad. Interrogó a Nicolás sobre su profesión, sobre cómo se conocieron él y Pilar, todo en un tono que sugería que no podía creer que ella hubiera encontrado a alguien tan interesante. Y fue entonces cuando Nicolás demostró por qué era un profesional tan caro y bueno. Con una calma impresionante, asumió el personaje que se habían creado, el de escritor o profesor universitario, y le respondió a Ricardo con tanta seguridad e inteligencia que lo desarmó por completo. La conversación, que comenzó como un interrogatorio a Ricardo, se convirtió gradualmente en una confesión, quizás por el alcohol, quizás por la presencia de un tercero que parecía neutral y comprensivo. Ricardo comenzó a hablar de sí mismo, de la vida después del divorcio, de sus arrepentimientos. Pilar observaba atónita la escena, viendo cómo su exmarido se abría a un completo desconocido, como pocas veces se había abierto a ella en los últimos años de matrimonio. Y entonces, llegó el punto más bajo de ese día, pero de una forma que nadie podría haber previsto. En medio de su arrebato, Ricardo, quizá para justificar sus propios fracasos, o para presumir de forma distorsionada, le reveló a Nicolás la verdadera razón por la que su matrimonio con Pilar había terminado. No era la historia que todos conocían, la de la crisis de los 40, la incompatibilidad, la falta de pasión que la familia de Pilar le achacaba. Confesó una verdad mucho más profunda y dolorosa sobre sí mismo, un grave error que había cometido en el pasado, un secreto que cargaba y que había hecho insoportable su convivencia. Admitió que no era culpa suya del final. Al oír eso, dicho con tanta naturalidad a una desconocida, Pilar sintió que el suelo se desmoronaba. Años de culpa, de vergüenza, de aceptar el rol de esposa fracasada que su familia le había impuesto, todo eso se derrumbó en un instante. La verdad, que debería haber sido liberadora, en ese momento solo fue devastadora, porque reveló que ella había estado cargando con una carga que nunca fue suya. La confesión de Ricardo, hecha con tanta naturalidad delante de un desconocido, golpeó a Pilar como una ola. Me describió que, por un instante, el sonido de la fiesta, la música, las conversaciones, todo desapareció, y solo pudo oír un agudo zumbido en los oídos. Años de autorrecriminación, de noches de insomnio preguntándose qué había hecho mal, de aceptar las miradas de lástima de su propia familia. Todo aquello se había revelado como una farsa. La culpa que había cargado como una segunda piel nunca le había pertenecido realmente. El sentimiento que la invadió no fue de alivio, no en ese momento. Era una ira fría y profunda. Ira contra Ricardo por su cobardía. Ira contra su familia por su juicio.
y una inmensa ira contra sí misma por haber aceptado pasivamente ese papel de culpa durante tanto tiempo. Incapaz de decir una palabra, simplemente se dio la vuelta y salió de allí, saliendo al balcón, al frío aire de la noche londinense, necesitando desesperadamente espacio para respirar, para no ahogarse en la verdad que acababa de tragarse con fuerza. Allí estaba, en la sombra del balcón, abrazada a su cuerpo, temblando, intentando procesar la magnitud de aquella revelación que reescribía toda su historia. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Era Nicolás. No dijo nada, no la tocó. Simplemente se apoyó en la barandilla, a una distancia respetuosa, contemplando el mismo paisaje nocturno que ella. Su silencio, en ese momento, fue el gesto más elocuente y compasivo que pudo haber recibido. No intentó ofrecerle consejos ni frases hechas. Simplemente estaba allí, presenciando en silencio su dolor, ofreciendo una presencia sólida en un momento en que todo su mundo parecía desintegrarse. En ese instante, dejó de ser el acompañante, contratado, el actor que interpretaba un papel. Se convirtió en la única persona en ese lugar que parecía verla de verdad, no como la divorciada, la fracasada o la engañada, sino como un ser humano en dolor. Y esa validación silenciosa, viniendo de un casi desconocido, fue el primer salvavidas al que pudo aferrarse en medio de aquel naufragio emocional, en esa fría terraza, con la música de la fiesta resonando en la distancia como un eco de otra vida. Pilar me contó que sintió como las capas de vergüenza y culpa que había cargado durante años simplemente se desintegraban. La verdad, aunque brutal, también era extrañamente liberadora. Ella no era la mujer que no había logrado mantener su matrimonio unido, la figura lamentable que su familia la había pintado. Era una mujer engañada, no solo por su exmarido, sino por toda una narrativa que la colocaba como la única responsable de su fracaso. Esta constatación no alivió el dolor de su traición pasada, sino que lo redirigió. La ira que sentía ahora ya no era contra sí misma, sino contra la injusticia de la situación. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió con derecho a estar enojada, a validar sus propios sentimientos sin disculparse por ellos. Al mirar hacia el salón de fiestas, ya no vio a un grupo de personas juzgándola, sino un teatro de apariencias del que, dolorosamente, acababa de liberarse. Tras un largo rato de silencio, simplemente observando la noche, finalmente se volvió hacia Nicolás. Me dijo que le agradecía, no por haberla defendido ni por haber dicho las palabras adecuadas, sino por haber hecho algo mucho más excepcional y valioso, haber permanecido en silencio, permitiéndole sentir su propio dolor sin interferencias. En ese momento, su relación cambió para siempre. Ya no lo veía como un servicio contratado, sino como un confidente inesperado. Y por primera vez, sintió una curiosidad genuina por él, por el hombre detrás del profesional. Empezó a hacerle preguntas, no sobre el trabajo, sino sobre él, sobre sus percepciones, sobre lo que veía en ese mundo de apariencias en el que se movía. Su respuesta, serena y perspicaz, sobre la soledad humana y la necesidad que todos tenemos de ser vistos, la conmovió profundamente. Fue la primera conversación verdaderamente honesta que tuvo ese día, una conversación que marcó el inicio de su viaje de regreso a sí misma. Con esta nueva determinación, Pilar atravesó el resto de la fiesta con una ligereza que no había sentido en años. Me contó que fue como si le hubieran quitado un peso invisible de encima. Habló con sus familiares, pero esta vez sin necesidad de defenderse ni buscar aprobación. Sonrió, pero eran sonrisas sinceras, sobre todo cuando le habló a su sobrina, la novia, deseándole la felicidad que ahora creía posible de otras maneras. Hubo un momento en que ella y Ricardo se cruzaron cerca de la mesa de postres, y el intercambio de palabras fue breve, cortés, casi como el de dos conocidos lejanos. El dolor del pasado seguía ahí, en alguna parte, pero ya no la dominaba. Por primera vez, lo vio no como el hombre que la había destrozado, sino simplemente como un hombre, con sus propios defectos y secretos. Y esa comprensión, esa distancia emocional, fue su verdadera victoria. No necesitaba venganza, porque había encontrado algo mucho más valioso.
su propia paz. Al final de la noche, en el coche de vuelta al hotel, el silencio entre Pilar y Nicolás era diferente. Ya no era el silencio profesional del comienzo del día, ni el tenso silencio tras la revelación, sino un silencio cómodo, de complicidad. El trabajo de Nicolás había terminado, el contrato se había cumplido, pero ambos sabían que allí había ocurrido algo mucho más significativo. Ella le dio las gracias, y esta vez la gratitud provenía de algo mucho más profundo. Él no solo había sido su compañero, había sido el testigo silencioso de su liberación. En ese momento, la línea entre cliente y contratista se disolvió por completo, dando paso a dos personas, dos adultos con sus propias experiencias, que se conocieron por casualidad y de alguna manera se ayudaron mutuamente. La promesa de un nuevo comienzo, que ella anhelaba con tanta desesperación, no estaba en Londres, ni en un nuevo romance, sino en sí misma. Y la presencia de Nicolás, el catalizador inesperado, se la hizo ver. A la mañana siguiente, cuando el contrato de Nicolás finalizaba oficialmente y él se preparaba para marcharse, Pilar se enfrentó a una decisión que definiría su futuro. Podía simplemente agradecerle, pagar el resto del acuerdo y dejarlo ir, cerrando así este extraño capítulo que le cambiaría la vida. Sería lo más seguro, regresar a una soledad que, aunque dolorosa, le resultaba familiar. Pero la mujer que despertó esa mañana no era la misma que había llegado a Londres. Me contó que, al verlo listo para irse, no sintió alivio por el fin de la farsa, sino un miedo real de perder la única conexión genuina que había forjado en años. Así que hizo algo que la antigua Pilar jamás se habría atrevido a hacer. Actuó por voluntad propia, sin importar las convenciones ni lo que fuera apropiado. Lo invitó a tomar un café, no como cliente, no como parte de un acuerdo, sino simplemente como Pilar, una mujer que quería conocer mejor al hombre que la había ayudado a encontrarse a sí misma. La respuesta de Nicolás, una sonrisa sincera y su aceptación de la invitación, fue el verdadero comienzo de todo. Ese café, en una pequeña cafetería londinense, fue su primer encuentro, el inicio de una historia sin guiones, sin contratos, sin pretensiones. Hablaron durante horas, ya no sobre su familia ni sobre el papel que él debía desempeñar, sino sobre sí mismos, sus vidas, sus sueños y sus decepciones. Fue allí donde Pilar comprendió que el viaje que había comenzado como un intento desesperado por demostrar su valía a los demás se había convertido en una verdadera oportunidad para encontrar la felicidad. Ese terrible día de la boda no fue el final de su historia, sino el prólogo. El resultado de ese día no fue solo la liberación de un pasado de culpa, sino la valiente decisión de abrazar un futuro incierto, junto a un hombre al que, irónicamente, había pagado para conocer, pero que terminó convirtiéndose en la pareja más honesta e inesperada de su vida. Si esta jornada te inspiró, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que te conmoverán.